No hay dudas de que el crimen no compensa. Basta con encender el noticiero para ver a varios delincuentes enfrentando las consecuencias de sus actos. Sin embargo, algunos criminales notorios, sobre todo miembros de pandillas famosas, terminaron con un final mucho más inesperado. Fueron encontrados sin vida en su primer día de cárcel. Parece difícil de creer, pero eso es exactamente lo que vamos a ver aquí hoy. El 28 de febrero de 2016, un trágico hecho sacudió el centro de detención metropolitana de la ciudad de Nueva York. Michael Garrett, también conocido como Mike Rabb, colíder de la pandilla Together Forever Mafia y director de hip hop, murió mientras esperaba su sentencia por delitos como extorsión, asesinato, trata de personas y tráfico de sustancias ilícitas. Con 40 años de edad, Garrett enfrentaba una posible cadena perpetua, pero fue una sobredosis de una planta sintética lo que lo llevó a la muerte dentro de las instalaciones de la prisión. Las autoridades médicas clasificaron su muerte como accidental, atribuyéndola a complicaciones cardiovasculares agravadas por la sobredosis de la sustancia sintética. James Lisa, su antiguo abogado, expresó indignación al enterarse de la autopsia, cuestionando cómo Garrett consiguió acceso a la droga sintética en un entorno tan vigilado como una prisión federal. Este episodio generó serias discusiones sobre la seguridad de las instalaciones penitenciarias, especialmente considerando la reputación del Centro de Detención Metropolitana como uno de los más seguros de Estados Unidos. Muchos creen que esta historia está mal contada, pero quizá nunca sepamos lo que realmente ocurrió. Larry Davis, también conocido como Adam Abdul Hakim, terminó muriendo en prisión. Su muerte, ocurrida el 20 de febrero de 2008, sorprendió a muchos en la época por la historia de Davis, quien en 1986 intercambió disparos con la policía, dejando a 6 agentes heridos. Alegando legítima defensa, fue absuelto de los cargos, excepto por tenencia ilegal de armas. Aquella noche de noviembre de 1986, 9 policías irrumpieron en el apartamento de la hermana de Davis, Regina Lewis, en el Bronx. Davis logró escapar tras un intenso tiroteo con las autoridades, huyendo por la ventana trasera e iniciando una de las persecuciones más grandes de la historia de Nueva York. Davis fue finalmente capturado 17 días después, tras mantener como rehenes a los miembros de una familia. Se entregó pacíficamente tras largas negociaciones, convencido de que no sería asesinado, debido a la presencia de los medios. Su defensa, liderada por William Kunstler, sostuvo que la irrupción policial fue un intento de asesinato para silenciarlo, pues Davis conocía a policías involucrados en el narcotráfico. En 1988 fue absuelto de los cargos de homicidio, lo que generó indignación entre los policías neoyorquinos, pero también lo convirtió en héroe para muchos. En 2008, Davis cumplía una sentencia de 25 años en la unidad correccional de Shawangunk, cuando fue apuñalado por un compañero de prisión, Luis Rosado, también conocido como Blue Boy. Tras la pelea, Davis fue llevado al hospital, pero no resistió a las heridas. Jaime Brugada Valdez, más conocido como el rapero Money Sign Suede, fue asesinado en la prisión de Soledad, en California, con 22 años. El joven, que se había convertido en una sensación en el mundo del rap, cumplía una condena de 32 meses por cargos de posesión de armas. Valdez fue hallado en la ducha de la prisión con heridas que indicaban homicidio. Según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, fue apuñalado, lo que generó una investigación. Hijo de padres inmigrantes mexicanos y criado en Huntington Park, Los Ángeles, Valdez empezó a grabar y publicar temas de rap a los 16 años. Aún adolescente, fue fichado por Atlantic Records. Su éxito, Back to the Bag, fue un gran hit en el año 2020, acumulando casi 20 millones de visualizaciones en su canal de YouTube. La condena de Valdez por 2 cargos de posesión de armas en la ciudad de Riverside se agravó por la violación de la libertad condicional de una condena anterior, cuando cumplió 10 meses en 2021. Al momento de su muerte, también enfrentaba otra condena por posesión de arma en Los Ángeles, con la expectativa de cumplir las sentencias de forma simultánea. A pesar de las investigaciones, hasta hoy la muerte del artista no ha sido completamente esclarecida y su asesino nunca fue encontrado.
James Whitey Bulger, uno de los criminales más temidos de Estados Unidos, encontró su final poco después de ser trasladado a la penitenciaría de Hazleton, en Virginia. Bulger, de 89 años, murió el mismo día de su llegada, golpeado hasta la muerte por un compañero de celda. Nacido el 3 de septiembre de 1929 en Boston, Massachusetts, Bulger pasó su infancia con su familia de origen irlandés en un barrio llamado South Boston. A temprana edad se involucró con la pandilla Shamrocks, empezando con pequeños robos que pronto se convirtieron en asaltos a bancos. Su carrera criminal se expandió a la usura, los juegos de azar, la extorsión, el tráfico de drogas y el asesinato. No puede dejar de mencionarse su relación con el FBI. Colaboraba con el agente corrupto John Connelly Jr., quien toleraba sus crímenes a cambio de información sobre otros gánsteres. En 1995, Bulger huyó tras recibir un aviso de que estaba siendo buscado por las autoridades, permaneciendo prófugo durante 16 años. En 2011, finalmente fue capturado en la ciudad de Santa Mónica, California, junto con su novia Catherine Greig. En 2013, Bulger fue condenado por varios delitos federales, pero solo en 2018 recibió el peor castigo, cuando fue trasladado a otra prisión. El mismo día en que llegó a la penitenciaría de Hazleton, en la mañana del 30 de octubre, Bulger fue golpeado por otro recluso y no resistió a las heridas. El 13 de diciembre de 2022, el jefe mafioso Francis Cadillac Frank Salem falleció mientras cumplía cadena perpetua por el asesinato, en 1993, del dueño de un club nocturno de Boston, en Estados Unidos. Frank, conocido por su apodo extravagante debido a su pasado reparando Cadillacs, murió a los 89 años en el Centro Médico Federal para Prisioneros de Springfield. Frank fue un delincuente famoso de la mafia patriarca en los años 90, llevando una vida criminal que incluyó un intento fallido de controlar el grupo y colaboración con el infame Whitey Bulger, otro criminal que también murió apenas fue encarcelado. Frank terminó convirtiéndose en informante del gobierno, aportando información crucial que llevó a la condena de agentes corruptos del FBI, pero su propia vida estuvo marcada por condenas e intentos de fuga. Su muerte en prisión marcó el final de una era para la mafia de Boston, pero no borró los recuerdos de un pasado violento y polémico que incluyó una larga lista de acusaciones y un intento final de revertir su sentencia sin éxito. La muerte de Lee Amos, el temido jefe de la pandilla Gucci de Manchester, conmocionó a la población de la ciudad, que quedó preocupada por el desenlace de una de las historias criminales más famosas de Manchester. Amos, que estaba en la prisión HMD Oakwood, en Inglaterra, murió a los 48 años. Cumplía cadena perpetua por un asesinato ocurrido en 2007. El nombre de Amos siempre estuvo asociado al trágico asesinato de Jesse James, un chico de 15 años que fue abatido mientras andaba en bicicleta en Moss Side en septiembre de 2006. Aunque no había pruebas de que Amos apretara el gatillo, los detectives no tenían dudas de que era el responsable del crimen. El muchacho no tenía relación con pandillas, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, en un parque considerado territorio de la pandilla rival Doddington. Amos y sus compinches, de la Gucci Gang, eran conocidos por su violencia armada. Les gustaba salir disparando por ahí, sin motivo alguno. La muerte de Amos puede significar que secretos cruciales sobre el asesinato de Jesse se llevaron a la tumba. La policía aún ofrece una recompensa de aproximadamente $68.000 estadounidenses por información que pueda llevar al arresto de los asesinos de Jesse. Los detalles de la muerte de Amos, que ocurrió en abril de este año, también siguen siendo difusos. La policía de Staffordshire, condado en el que se encuentra la prisión donde cumplía condena, divulgó la noticia, diciendo que el caso también está siendo investigado. No obstante, hasta el momento de la grabación de este vídeo, no parece haber surgido información adicional sobre ambas muertes. Benjamin Davis, fundador de la pandilla supremacista blanca 211 Crew, fue encontrado muerto en su celda en 2017. Tenía 42 años y cumplía una sentencia prácticamente perpetua por sus actividades criminales. La pandilla 211 Crew se hizo famosa en Estados Unidos por su participación en el asesinato del jefe del Departamento de Correcciones de Colorado, Tom Clements, en 2013. El crimen fue cometido por Evan Ebel, miembro de la pandilla, quien también mató a Nathan Leon,
Leon, un padre de 27 años. El asesinato de Clements se investigó inicialmente como una posible orden de Davis y otros líderes de 211 Crew. Aunque Evan Ebel fue identificado como el tirador, las autoridades creen que pudo haber actuado para pagar una deuda con Davis. A pesar de las investigaciones, el caso sigue oficialmente sin resolverse. Benjamin Davis, condenado a 108 años de prisión, fundó 211 Crew mientras estaba preso, después de sufrir un ataque de un recluso negro. Creía que necesitaba una organización para protegerse de otras pandillas raciales en la cárcel. La pandilla creció rápidamente y se hizo conocida por sus tácticas violentas y comunicaciones secretas. Su muerte generó debates sobre posibles fallas en las instalaciones penitenciarias, según afirmó Mark Fairbairn, portavoz del Departamento de Correcciones. La ubicación exacta donde Davis fue encontrado muerto no se divulgó para evitar disturbios en las prisiones, pero los agentes investigan la posibilidad de que Davis atentara contra su propia vida. Michael Torres, más conocido como Mosca, terminó su vida a los 59 años, asesinado por dos compañeros de celda, Juan Martínez y Rey Martínez, poco después de ser encarcelado en Estados Unidos. Torres comenzó su trayectoria en el mundo del crimen, como miembro de la pandilla de Sanford. En 1994, tras unirse a la mafia mexicana, fue detenido por homicidio culposo, pasando 16 años entre rejas. Apenas fue liberado, sin embargo, asumió la función de recaudador de impuestos de la mafia mexicana en el Valle de San Fernando. La justicia finalmente alcanzó a Torres cuando fue arrestado de nuevo. Con solo quinto grado de escolaridad, Torres decidió representarse a sí mismo ante el tribunal, intentando prolongar su estancia en prisión, lo que le ayudaría en sus actividades criminales. Torres fue condenado por intento de asesinato y otros cargos, recibiendo cadena perpetua. Tras las rejas, continuó ejerciendo control, usando teléfonos móviles de contrabando para monitorear finanzas y distribuir ganancias entre los miembros de la mafia mexicana. La influencia de Torres iba más allá de las prisiones, donde grababa a pandillas y traficantes, invirtiendo las ganancias en negocios legítimos. Sin embargo, su poder y autoridad terminaron generándole enemigos mortales. El 6 de julio de 2023, Michael Torres fue apuñalado hasta la muerte por Juan y Rey Martínez, poniendo fin para siempre a su carrera y vida criminal. Richard Leonard Kuklinski, conocido como el Hombre de Hielo, fue un criminal estadounidense que aterrorizó la ciudad de Dumont, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, durante años. Visto como un padre amoroso y un marido dedicado, Kuklinski ocultaba una doble vida marcada por asesinatos terribles y actividades criminales. Se hizo famoso por congelar el cuerpo de una de sus víctimas para intentar engañar a la policía sobre el momento de la muerte. Durante los años 80, Kuklinski atrajo a sus víctimas a citas bajo la promesa de negocios lucrativos, solo para ejecutarlas y robarles el dinero. También eliminó a dos asociados para evitar que se convirtieran en informantes. Su carrera criminal quedó expuesta tras una larga operación policial encubierta que culminó con su arresto en diciembre de 1986. Condenado por 4 asesinatos en 1988, Kuklinski siguió sorprendiendo al público al confesar el asesinato de un detective del Departamento de Policía de Nueva York en 1980, por lo que recibió una sentencia adicional de 30 años en 2003. Con el paso del tiempo, afirmó haber cometido hasta 200 asesinatos, muchos de ellos de manera grotesca y despiadada. Tras su arresto, Kuklinski concedió entrevistas en las que se jactaba de sus hechos como sicario de la mafia. Sin embargo, sus afirmaciones nunca se confirmaron por completo, generando dudas sobre la historia verdadera. Richard Kuklinski falleció en prisión el 5 de marzo de 2006, llevándose consigo secretos de víctimas que quizá nunca vuelvan a descubrirse. No olvides suscribirte para ver más videos como este.